Llegando ya al tercer piso podemos observar muros de área externa del apartamento en buen estado. Observamos cubierta en machimbre en buen estado, reja sin retoque reciente de pintura, no se observa reja con rastros de óxido, no se observa reja con varillas dobladas, se observan completas, sin faltantes. Como dije, cubierto se observa sin rastros de humedad reciente, no se observan goteras, el día anterior llovió, no se observa que haya rastros de que hayan habido goteras, se observa exterior con pintura en buen estado. Por esta parte, cerca de la entrada, observamos un muro pintado color blanco con unas manchas de huellas de gato, aparentemente. Muro pintado con manchas de mascota. Observamos piso con cerámica en buen estado, observamos el desagüe. El chape se observa en buen estado, se observa guardaescobas completo. Podemos observar muro color blanco, se observa un respiradero en la parte superior, tipo mezanine, puede ser. Observamos plafón con bombillo, muro pintado color blanco. Se observa una ventana con su reja, la reja de la ventana se observa sin retoque de pintura reciente. Observamos una reja para ingresar al apartamento en color gris. Se ven algunos detalles en la pintura de la reja no se observa en perfectas condiciones de pintura, pero se observa sin óxido, no se observa con peladuras, con faltantes. Observamos pasamanos correctamente sujeto, por esa parte también algunas huellas de animales. Como dije anteriormente, reja se observa en buen estado, pintura se observa con algunos detalles, pintura de reja de puerta, pintura de reja de puerta. Esta reja me relaciona una llave. Está abierta. Esta no era la llave, esta sí es la llave. Entonces la reja está asegurando y desasegurando correctamente. Procedemos a verificar que se acciona su seguro. Se accionan 3 seguros. Lateral de la reja se observa en buen estado. Parte interna de la reja se observa en buen estado, no se observan rastros de óxido al momento del video. Pintura tiene algunos detalles, pero no tiene peladuras. Le pasaron, aparentemente, le pasaron pintura
pero pues dejaron algunos detalles. Observamos marco de reja, color gris. Se observa marco correctamente sujeto, se observa marco en buen estado. No se observa con óxido ni con peladuras. Para el ingreso al apartamento observamos una puerta en madera con marco metálico. Detallamos marco de la puerta, se observa marco de la puerta en buen estado. No se observan golpes ni peladuras ni desportilladuras. La puerta también se observa y se percibe en buen estado desde su parte inferior hasta su parte superior. Observamos una chapa de poma redonda y un seguro relacionado con la puerta. El seguro me relaciona una llave al momento del video. Ahí, hacia la derecha asegura y hacia la izquierda desasegura. Para la chapa de poma redonda tenemos una copia de la llave asegura hacia el otro lado. Vamos a ver. Validamos nuevamente el funcionamiento del seguro. Seguro se activa hacia la parte izquierda, se asegura hacia la derecha. Y poma metálica funciona correctamente. Detallamos el lateral de la puerta, se observa en buen estado, no se observa que haya sido forzada. Parte superior se observa en buen estado. Vamos a detallar el marco. Marco se observa en buen estado. Como dije anteriormente, no se observa que haya sido forzado. Al interior de la puerta se observan algunas salpicaduras, pero se observa la puerta en buen estado. Tiene algunas manchitas, salpicaduras de pintura. Detallamos puerta. Se observa sin desportilladuras ni venciduras, se observa en buen estado. Observamos muro pintado con blanco, guardaescuadras se observan completos, marco de ventana se observa en buen estado, se observa un marco de ventana en aluminio, ventana en vidrio en buen estado, se observa parte interna de la reja de la ventana en buen estado, ventana deslizando suavemente, su seguro acciona de manera correcta, funciona de manera correcta.
Observamos toma corriente y encendedor. Se evidencia en buen estado. Observamos muro color blanco. Se evidencia muro en buen estado. Muro pintado sin perforaciones. 2 tomas corrientes en buen estado. Observamos guardaescobas completos. Muro pintado color blanco. Observamos un respiradero. Una ventana de ventilación. Encendedor doble se observa en buen estado. Observamos caja de breakers. Con su respectiva tapa, cerrando correctamente. Tallamos bordes de muro, se observan bordes de muro en muy buen estado, sin perforaciones, sin desportilladura. Observamos muro por esta parte en muy buen estado. Se observa borde de muro en buen estado, se observan unos cableados saliendo de un punto de televisión en el espacio de sala comedor. Toma corriente doble en la parte inferior. Observamos cerámica en buen estado, con sus brechas algo manchadas, pero en muy buen estado. Por esta parte observamos también cerámicas en buen estado. Se observa cubierta. En buen estado, se observa cubierta. Sin rastros de humedad. Placa pintada color blanco. Sin detalles. No se observan fisuras, no se observan rastros de humedad. Se observa pintura uniforme, enchape de piso correcto, no hay faltantes de guardaescobas. Ya detallamos lo que es el piso, no hay golpes de desportilladuras ni faltantes. Continuando por el pasillo, observamos enchape de piso en buen estado, observamos muro pintado color blanco, sin perforaciones. Por esta parte observamos borde de muro en buen estado, se observa parte superior del timbre tipo chicharra. Observamos borde de muro sin detalles, guardaescobas completos, borde con dilatación de columna y bordes de columna en muy buen estado. Se observan muros pintados, muros color blanco, bordes de muro en buen estado. Procedemos a prender los bombillos del muro para detallar. Perfecto. Encendedor ubicado en esta parte. Se observa cubierta color blanco con lámparas tipo de Way. Guardaescobas se observan completos, muro pintado color blanco. Detallamos sala por si nos pasó algún detalle. Está pintada color blanco sin rastros de humedad. Observamos marco de puerta metálico en muy buen estado. Se observa con algunas salpicaduras de pintura, no se observan rastros de óxido ni golpes al momento del video. Marco de puerta se observa en muy buen estado.
Muro se observa en muy buen estado, muro sin perforaciones, pintado color blanco. Observamos una puerta en madera en buen estado. Detallamos parte inferior de la puerta, se observa en buen estado. Observamos una chapa de goma metálica relacionada con una de sus llaves, una llave. Al interior observamos primero lateral de puerta, detallamos lateral de puerta, evidencia en buen estado, no se observa que haya sido forzada, se observa una puerta pintada, sin detalles en la pintura de la puerta, sin golpes, sin perforaciones, en buen estado. En esta parte superior de la parte interna observamos rastros de cinta de faz, el marco se observa con algunos manchones de pintura de muro, pero en general se entra en la puerta y se observa puerta en muy buen estado, se observa chapa en muy buen estado. Observamos parte interior, muro pintado color blanco. Observamos guardaescobas completo, encendedor, punto de televisión, cableado de televisión, punto para aire acondicionado, se observa. Observamos muro pintado color blanco, la ventilación, guardaescobas se observan completo, el muro se observa sin perforaciones, observamos muro con una columna, borde de columna en muy buen estado, se observan guardaescobas completos, observamos tomacorrientes en muy buen estado, observamos muros sin perforaciones, muro en muy buen estado de pintura correcto, guardaescobas completos, el piso se observa sin faltante, observamos enchape de piso con guardaescobas completos. No se observan golpes al momento del video en el piso, ni faltantes. Se observa la brecha algo manchada, pero pues en general en muy buen estado. Observamos un closet de pared a pared, casi de piso a techo. Se observa la carpintería del closet en la parte externa, en muy buen estado. No se observan peladuras, no se observan desportilladuras en su parte externa. Procedemos a detallar el closet. Observamos una puerta de apertura doble, agarraderas correctamente sujetas en la parte interna. Se observa en muy buen estado. Fondo pintado, entrepaño en buen estado. Se observa enchape en buen estado, sin faltante, fondo en buen estado, entrepaño en buen estado. Se observan unas manchitas que salen ahorita con limpieza, manchitas de pintura. Carpintería se observa en muy buen estado. Se observan bisagras en buen estado. Entrepaño y perchero en buen estado. Cerrando puerta. Observamos carpintería en la parte externa en muy buen estado, en la parte interna observamos bisagras en muy buen estado, observamos entrepaño en buen estado, fondo en muy buen estado. Observamos unas gavetas, 4 gavetas, se observan en buen estado en la parte externa, fondos de gaveta en perfecto estado, rieles de gaveta sin óxido, en muy buen estado, gaveta deslizando correctamente, segunda gaveta en muy buen estado, riel de gaveta en perfecto estado, gaveta desliza correctamente. Tercera gaveta se observa con fondo en muy buen estado, carpintería en perfecto estado, rieles de gaveta se observan en muy buen estado. Y por último, fondo de gaveta en muy
muy buen estado. Riel también se observa en perfecto estado. Se observa gaita en muy buen estado. No se observan detalles en la carpintería, en la parte inferior y en la parte superior. Abriendo en muy buen estado, parte interna se evidencia en buen estado, se observa perchero en buen estado, se observa puerta en muy buen estado, fondo en muy buen estado, entrepaño en buen estado y enchape y fondo en buen estado. En general, estado de closet en muy buen estado, carpintería no se observa con detalles, no hay descortilladuras, no hay carpintería vencida, cableado que hay que retirar, enrollado, fondo en muy buen estado, cubierta se observa sin rastros de humedad, placa pintada color blanco, se observa una lámpara ojo de buey en buen estado, lámpara en muy buen estado, saliendo de la habitación. Saliendo de la habitación, empezamos a ver al área del pasillo, donde podemos observar muro color blanco, sin perforaciones, enchape de piso en muy buen estado, cubierta en muy buen estado. Muro se observa en buen estado, sin manchas, sin perforaciones. Observamos marco de puerta metálico. Lo detallamos con algunos rayones. En general se observa en buen estado. Carpintería se observa en la parte inferior en buen estado. Observamos estado de carpintería en muy buen estado, puerta pintada sin detalle en su pintura. Observamos una chapa metálica de poma redonda. Por esta parte, junto a la chapa, se observan unos detalles de peladuras mínimos. Observamos chapa de poma metálica con una llave. Carpintería se observa en buen estado. Muros color blanco en muy buen estado, sin perforaciones. Por esta parte observamos muro pintado color blanco, guardaescobas completo, observamos punto de aire acondicionado, punto de televisión y toma corriente doble en buen estado, con sus tapas en buen estado, no están partidas, no están amarillas. Muro pintado color blanco, sin perforaciones, una ventilación en la parte superior en buen estado. Observamos guardaescobas completos, ventilación abre y cierra correctamente. Observamos muro pintado color blanco, dilataciones de columna en buen estado, bordes en buen estado. Observamos toma corriente doble, 2 en la parte inferior en muy buen estado, guardaescobas completos. Observa borde de columna en buen estado. Observamos por esta parte closet que se observa en la parte externa, carpintería en perfecto estado. Observamos y detallamos piso que se encuentra en muy buen estado, piso en muy buen estado. Vamos a detallar lo que es el closet. En la parte superior se observa muro pintado color blanco. Observamos dilataciones de columna en la parte izquierda en muy buen estado. En la parte derecha también se observan las dos dilataciones de los dos bordes de columna en buen estado, de muro en buen estado.
Agarraderas de closet se observan en buen estado. Vamos a detallar la parte interna. Puertas se observan en buen estado. Bisagras en muy buen estado. Entrepaños se observan en buen estado. Bisagras y puertas se observan en muy buen estado. Entrepaño en buen estado. Enchape en buen estado, fondo pintado, color blanco, observamos perchero correctamente sujeto. Por esta parte observamos una puerta de apertura doble, tenemos parte interna en muy buen estado, bisagras en buen estado, parte interna de carpintería en muy buen estado. Observamos fondo en buen estado, entrepaño en buen estado, fondo pintado. 4 gavetas con agarraderas correctamente sujetas, carpintería en la parte externa se inicia en buen estado, parte interna observamos y detallamos carpintería en buen estado, observar riel en buen estado, gaveta con riel en buen estado, agarradera correctamente sujeta, carpintería en fondo en muy buen estado, se observa bien en muy buen estado, observamos carpintería en muy buen estado, detallamos bien en buen estado, no hay detalles en las gavetas de golpe ni esportilladuras, de hencidura, no se observan detalles. Por esta parte observamos puerta en buen estado, observamos perchero en muy buen estado, entrepaño en muy buen estado, parte interna de las puertas se observa en buen estado, bisagras sin rastros de óxido, en general se observan en muy buen estado. Detallamos cubierta, se observa pintada, color blanco, no se observan rastros de humedad. En su cubierta observamos una lámpara tipo ojo de buey, la cual se encuentra en muy buen estado, piso con enchape completo, correcto, guardaescobas completos en muy buen estado. No se observa adhesivo, no se observa partido, guardaescobas con un eje completo.